¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días para todos. Dios me lo bendiga a lo largo y ancho de nuestra querida Argentina, nuestra querida patria. Este es nuestro ministerio Dios es Fiel, de asambleas de iglesias cristianas para toda Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia. Dios te bendiga en este día. Hoy es domingo, Día del Señor, y gracias a Dios que podemos estar juntos a través de las redes, compartiendo la palabra de Dios, compartiendo el mensaje de la palabra y comenzando una nueva semana. Lo primero que quiero decirte en este día, es lo siguiente, y es que Dios cambia los pronósticos. Dios cambia los pronósticos. Obispo, ¿cuál es la palabra de Dios? Esta es la palabra de Dios. Dios cambia los pronósticos, por más adversos y difíciles que estos puedan ser o presentarse. La palabra de Dios nos enseña, Dios nos instruye, Dios nos llama a creer y fortalecernos en Él, en la palabra de su poder, que Dios cambia los pronósticos. Amada Argentina, amada Sudamérica, amada América, amado mundo, si somos lo suficientemente dóciles y humildes para postrarnos, arrodillarnos, arrepentirnos y pedirle perdón al Dios del cielo, Dios tiene poder para cambiar todos los pronósticos. Quiero en este día utilizar la palabra de Dios, compartir la palabra de Dios contigo en un pasaje que Dios trajo a mi corazón ya hace varias madrugadas atrás, pensando en el día de hoy, pensando en todo lo que estamos viviendo, en todo lo que estamos escuchando, en todo lo que estamos viendo, considerando todo esto en mi oración, pidiéndole a Dios una palabra, y Dios me llevó al libro de Segunda de Reyes, capítulo 7, donde encontramos la historia en la palabra de Dios, la historia de un hombre, un profeta llamado Eliseo, una ciudad como Samaria, que era una ciudad donde se suponía que Dios tenía el control de todas las cosas y que el pueblo de Dios dependía de Dios. Y encontramos otros personajes como el ejército sirio, y la historia de Segunda de Reyes que quiero en el día de hoy compartir con usted nos habla acerca de que Samaria estaba sitiada, rodeada por un ejército enemigo como eran los sirios, y durante mucho tiempo la estuvo sitiando y la tuvo sitiada, y nadie podía salir ni entrar. Mire usted qué coincidencia, ¿no? Nadie podía salir ni entrar de Samaria a causa del sitio que los enemigos, los sirios, habían puesto al pueblo de Dios. ¿Sabe una cosa? Dice la Biblia que en Samaria el hambre era grande, la desesperación era grande. Hasta en parte la Biblia narra del canibalismo que ya estaban empezando a practicar en Samaria a base del hambre que había. Sin embargo, un día el rey va caminando por la ciudad y una mujer le grita y le dice al rey: Rey, sálvanos. La respuesta del rey es una respuesta muy sabia, y quisiera yo que en el mundo cada líder, cada presidente de cada república tenga la misma respuesta. Si no te salva Dios, ¿de dónde te puedo salvar yo?, le responde el rey. Del granero está vacío, del lagar está vacío, ¿de dónde te puedo salvar yo? Si no te salva, si no nos salva Dios. Y dice que en aquel día el rey se encuentra con el profeta Eliseo. Claro, las ideas que tenía el rey de Samaria no eran muy buenas para el profeta Eliseo. En realidad, lo que quería hacer el rey de Samaria era cortarle la cabeza al profeta, porque de alguna forma se estaba culpando a Dios de todas las circunstancias y de todos los pronósticos de muerte que había dentro de Samaria. Sin embargo, el hombre de Dios viene con una palabra de Dios y le dice a Samaria: mañana habrá comida en abundancia para todos. Mañana a la puerta de Samaria habrá comida en abundancia para todos. Natural, si este mensaje llega en un momento de tranquilidad, de bonanza, de paz, de bienestar, pues a nadie le sorprendería. Pero este mensaje llega en un momento en que Samaria estaba practicando el canibalismo. No había comida, la gente se moría. Sin embargo, Dios le dijo eso, y el rey tenía al lado de él un príncipe sobre el cual él se apoyaba para poder levantarse. Y ese príncipe que está al lado del rey le dice al profeta Eliseo: si Dios, si Jehová, si Dios hiciere ventanas en el cielo, a ver, con el hambre, los pronósticos de destrucción y muerte que hay acá en Samaria,
¿Cómo lo va a revertir Dios? Esa es la pregunta del príncipe. Léalo en el capítulo 7 de Segunda de Reyes. ¿Cómo Dios lo va a revertir? ¿Cómo Dios lo puede hacer? Pues sin embargo el profeta le dice a este príncipe que está desafiando la palabra de Dios, la autoridad de Dios, el poder de Dios, la gracia de Dios. El profeta le dice, te voy a decir algo, anótalo y grábalo. Porque todo inconverso, todo el que no cree, todo el que no se humilla, todo el que no busca a Dios, no tiene mucho futuro. Entonces el profeta Eliseo le dice a este príncipe, mira, escúchame bien, tú lo verás con tus ojos. Tú verás cómo Dios provee mañana comida en abundancia, vida y salud en abundancia para todo su pueblo, para toda esta ciudad de Samaria. Tú lo verás, pero tú no vas a comer de ello. Porque la incredulidad del hombre y de la mujer hace que todas las múltiples y bellas y poderosas bendiciones que Dios tiene para sus hijos se las pierdan, no las puedan disfrutar. Las van a ver, claro que las van a ver, Dios no se equivoca, las van a ver. Pero ¿sabe una cosa? Que ese día Eliseo le dijo esa palabra y al otro ese día comienzan a suceder una serie de cosas que yo quiero compartirlas con usted a modo de narración. Y es que fuera de Samaria, hay 4 leprosos. Hay 4 leprosos, personas que no tenían permitido vivir dentro de las ciudades por el contagio a la muerte, a las pestes, a las plagas. Qué similitud, ¿no? Los echaban de las ciudades. Y esos 4 leprosos fuera de Samaria se dicen unos a otros, si nos quedamos aquí, nos morimos de hambre. Si entramos a Samaria, Samaria se está muriendo de hambre también. Así que hagamos una cosa, pasémonos a nuestros enemigos. Vayamos hasta nuestros enemigos, que eran los sirios que tenían sitiada la ciudad. Vayamos hasta nuestros enemigos. Y si nuestros enemigos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. De todas maneras, no tenemos alternativa. Y dice que los 4 leprosos comenzaron a caminar camino a encontrarse con los sirios que estaban sitiando la ciudad de Samaria. Pero en esto, que ellos deciden ir, dice la Biblia que el ejército sirio comenzó a oír, a escuchar ruidos de un gran ejército. Oiga, un gran ejército de carros, de caballos, un gran ejército. Y la conclusión de los sirios, de los enemigos del pueblo de Dios es: Israel compró, Israel alquiló los ejércitos de los egipcios y otros ejércitos para que nos vengan a matar. ¿Y qué hicieron los sirios cuando escucharon que ese gran ejército venía? Salieron corriendo, salieron huyendo, cada uno huyó, corrió para salvar su vida. Dejaron las tiendas intactas, los animales intactos, el oro, la plata, los vestidos, todo dejaron intacto. Cuando estos 4 leprosos llegan al campamento, se encuentran que está vacío, lleno de comida, lleno de vestidos, de oro, de plata, de animales, de todo. Y ellos comen, se sacian, agarran un poco, van, lo esconden. Qué similitud con mucha gente, ¿no? Van, lo esconden y luego vuelven y comen de nuevo y vuelven a agarrar y van a esconder. Y uno de ellos dice: no estamos haciendo bien. Porque hoy es día de buena nueva. Hoy, iglesia, pueblo de Dios en el mundo, hoy es día de buena nueva, porque Dios te está diciendo: yo cambio los pronósticos, yo cambio el pronóstico. Y ellos dijeron: vamos a llevar la buena nueva, vamos a avisar a la ciudad, vamos a Samaria, digámosle a Samaria que hay comida, digámosle a Samaria que hay vida, que hay el futuro, vayamos a decirle. Y fueron, lo anunciaron, el rey mandó su gente, revisaron el campamento, se encontraron que era cierto, estaba todo abandonado, todo intacto, con la comida, con los animales, con todo. Y dice la palabra, te lo voy a leer porque Dios lo había dicho, y aunque el príncipe sobre el cual el rey se apoyaba, pues bueno, dijo que no era cierto. Te lo voy a leer, Segunda de Reyes, capítulo 7, verso 16. Entonces el pueblo salió, esto es Samaria, y saqueó el campamento de los sirios. Estos eran los enemigos de Dios. Y fue vendido un set de flor de harina por un siclo y 2 sets de cebada por un siclo, conforme a la palabra que Dios le había dado a su pueblo, a su profeta, a su siervo. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Lo primero que quiero marcar contigo en esta mañana, que Dios cambia los pronósticos. Hoy, el día de hoy,
El 50% del mundo, ¿me entendió? El 50% de la humanidad en el planeta Tierra está aislada en los 5 continentes. ¿Sí? En los 5. Está aislada. ¿Cuánto? Hay más de la mitad de la población del mundo que hoy está aislada. Esto no es un juego. Esto no es un chiste. Yo sé que a veces se usa mucho el miedo para poder gobernar la mente de la persona y la conducta de la persona, lo cual no estoy muy seguro que sea cierto, porque el miedo nunca viene de Dios, el miedo viene de otro lado. De Dios viene temor y reverencia. Así que, iglesia, lo primero que quiero decirte es que aunque el mundo está aislado, Dios puede cambiar los pronósticos. Dios cambia los pronósticos. Dios cambia los pronósticos del mundo, Dios cambia los pronósticos de los pueblos, de las aldeas, de las ciudades, de las provincias y de tu propia vida, hogar y familia. Dios puede cambiar los pronósticos. ¿Cómo lo hizo Dios? Te lo voy a decir. Dios envió su ejército, porque Dios tiene ejército. Lea la Biblia. En el cielo hay millones y millones y millones y millones y millones de ejércitos que adoran y alaban y bendicen el nombre de Dios. Y parece que Dios esa noche desplegó algunos pocos nomás de su ejército y hizo temblar a los sirios y escapar, salir huyendo para salvar su vida. Dios puede mandar su ejército a este mundo, sí Señor. Dios puede mandar su ejército a las naciones, sí Señor. Si esa es su voluntad, si esa es su misericordia, si esa es su gracia. Y nosotros como pueblo oramos y clamamos a Dios, Dios va a cambiar los pronósticos. El problema es que hay que dejar el orgullo, la soberbia, el robo, la mentira, la estafa, el engaño y sobre todo dejar de usar la vida humana como comercio. Señores, hay que dejar de usar la vida humana como comercio. Señores ministros, señores presidentes, señores gobernadores, señores religiosos, hay que dejar de usar la vida humana como negocio, porque la vida es de Dios. Y tú no puedes arrancarle a Dios las cosas de las manos. Olvídate, estás encerrado, lleno de miedo. La ciencia está desbordada, los gobiernos están desbordados, el mundo está desbordado, todo está desbordado. Nadie sabe qué hacer por un simple virus que apareció hace unos meses y convulsionó el mundo. Y queremos jugar con la vida. Señores, cuidado con la vida de Dios. No se juega porque la tiene Dios en exclusividad. Iglesia de Cristo, Dios cambia los pronósticos. Felicito a los pastores, líderes, presbíteros, los he estado siguiendo por diferentes redes, predicando, animando, bendiciendo, síganlo haciendo. Hay una sociedad que necesita de Dios, hay mucha gente que está orando, hay mucha gente del pueblo de Dios que está orando, hay muchas casas, muchos hogares que están orando, pero hay muchos que no están orando. Hay muchos que no se han arrepentido. Hay muchos que no van a volver a Dios. No importa lo que pase. Pero la iglesia de Cristo, nosotros seguimos predicando que hay esperanza, vida y consuelo. Y sobre todo, Dios cambia los pronósticos. Quiero decirte en este día que cuando Dios despliega sus ejércitos, no hay enemigo físico ni espiritual que pueda contenerse. Dios tiene sus ejércitos. Dios usó en aquel entonces 4 simples leprosos que no valían nada, y hoy puede usar muchas de nuestras vidas que no valemos nada y que no somos nadie, pero sí tenemos la autoridad de Dios para decirte, Dios puede cambiar los pronósticos por encima de tus pronósticos que ya has hecho y que piensas. Iglesia de Cristo, en lo personal, iglesia, hermano, hermana, familia, en lo personal, Dios puede cambiar tus pronósticos. Estamos compartiendo alimentos, estamos compartiendo con los que necesitan como iglesia, como institución, estamos repartiendo, dando. Algunos, como en el caso nuestro, nos hemos quedado ya sin alimento y estamos comprando alimentos para poder compartir con los que necesitan, como fue el caso de ayer, de antes de ayer, gente que nos llama, que nos pide, seguimos asistiendo. ¿Y cómo lo compramos, obispo? Con el dinero de los fieles. ¿Con qué lo vamos a comprar si nadie nos da nada? Entonces nosotros tenemos que entender que nuestros problemas, nuestras circunstancias son pronósticos que Dios puede cambiar en lo personal, en la familia, aún en la iglesia, en la congregación y en el país en el que estamos. También Dios puede cambiar los pronósticos. Iglesia, transmite fe. Iglesia, transmite esa palabra de esperanza. Iglesia, no dejes tu ayuno, no dejes tu oración. Es tan importante dónde estás, en qué provincia estás, en qué país del mundo estás.
¿Eres cristiano? ¿Soy cristiano? ¿Somos cristianos? Mantengamos la oración, mantengamos el ayuno, mantengamos la fidelidad, compartamos la palabra, hablemos de Cristo, hablemos de Dios, clamemos a Dios, pidámosle a Dios misericordia, porque todavía hay vida y esperanza en el nombre de Dios para la humanidad, para el pueblo, para la iglesia, para todo aquel que se humilla, que busca y cree en Dios. Hay vida y hay esperanza. Mantén tu ayuno, tu oración, mantén la palabra, y en cuanto dependa y podamos, no dejemos de ayudar al que necesita. Mi amado y mi amada, Dios cambia los pronósticos. Dios cambia los pronósticos. Días pasados nuestro presidente decía que quizás, haya algunas personas que pierdan un año de universidad, pierdan un año de escuela, no lo sabemos. Yo sigo orando y creyendo, como hombre de Dios que soy, que Dios cambia los pronósticos, que esto va a pasar, que la bonanza va a llegar, que la misericordia de Dios va a extenderse, la misericordia de Dios se va a extender como un manto, sobre esta humanidad, porque creo que Dios cambia los pronósticos. Lo hizo en Samaria, lo hizo con su siervo Eliseo, y muchísimos pastores han estado usando diferentes porciones bíblicas. Es palabra de Dios. Dios cambia todas las cosas. Ahora es cierto que en este momento estamos viendo quién realmente es cristiano y quién no. Quién realmente ama a Dios, busca de Dios, se humilla ante Dios, aquel que se reconcilió con Dios. Yo salí ayer, después de muchos días, recién ayer, a hacer algunos mandados para la familia, como seguramente muchos de ustedes habrán hecho. Y veo un miedo, un pánico, un temor, una paranoia en la gente, que no está mal ser precavido, pero el miedo tampoco no nos va a llevar a ninguna parte. Tenemos que tener temor y reverencia a Dios. Dios cambia los pronósticos. Hay hambre, Dios va a traer comida. Dios cambia los pronósticos. Dios cambia los pronósticos. Hay calamidad, hay muerte, Dios va a traer vida. Dios va a traer vida, Dios cambia los pronósticos. Hay millones de hombres y mujeres de Dios en el mundo orando y clamando a Dios. Claro, mucha gente ya dejó de jugar a la superfe, mucha gente ya dejó de jugar a muchas cosas que estaba jugando y vendiendo muchos productos imaginarios que estaba vendiendo, y tienen que encerrarse a volver a Dios, pedirle perdón a Dios y volver a empezar a servir a Dios con integridad, como lo hacíamos al comienzo de nuestra vida. Y aquellos que hemos llevado un patrón hasta el día de hoy y seguimos predicando lo mismo que está en la palabra hasta el día de hoy, nunca te hemos vendido nada como producto de nuestra propia filosofía. Te hemos aconsejado y enseñado lo que dice la sagrada palabra de Dios. Iglesia de Cristo, esa tristeza profunda que hay en miles y millones de corazones en el mundo, porque ya estamos hablando de miles de corazones en el mundo, y me atrevo a decir millones de corazones en el mundo, con una tristeza profunda. Iglesia, no podemos dejar de orar y pedirle a Dios consuelo, pedirle a Dios misericordia por todos aquellos que han perdido familiares. Hay miles y miles y miles que se han dicho, solo Dios sabe cuántos en realidad. Y no estoy poniendo en tela de juicio nada, solo estoy diciendo que Dios soberano tiene el control real de todas las cosas. Iglesia, ora y bendice aquellas vidas, hogares y familias que han pasado momentos de dolor, que han perdido seres queridos, pero no son cristianos, obispo. Yo no te pregunté si eran cristianos. Pero no sirven a Dios. Yo no te pregunté si sirven a Dios. Yo te dije que Dios cambia los pronósticos. Y esto puede traer vida, salvación, perdón de pecados y vida eterna a millones de personas en el mundo. Y ojalá que la iglesia vuelva a ser la iglesia poderosa en el Espíritu de Dios, que nunca tuvo que dejar de ser. Y esto no va para que usemos el momento para tratar de tocar emociones o sentimientos, porque esas son cosas que nunca sirvieron y no van a servir jamás. Pero Dios puede cambiar. Dios puede ese pronóstico de tristeza, de muerte, de desolación, de angustia. Dios lo puede cambiar por un pronóstico de vida,
de alegría, de paz, de comida, de salud. Obispo, ¿cómo hago? Dobla tus rodillas. ¿Dónde? Donde sea. Dobla tus rodillas. Yo miraba pues, estos días pasados a través de las redes, miraba cómo la gente en diferentes continentes del mundo se arrodilla en las plazas, en las calles, en los caminos. A nadie le importa dónde se arrodilla a clamar a Dios, a pedirle a Dios misericordia. Tú tienes un lugar secreto, úsalo. No lo tienes, usa tu comedor, tu cocina, usa el patio de tu casa, no importa dónde lo hagas. Yo paso tardes enteras orando en el patio de mi casa y sé que tengo a los vecinos mirándome y escuchándome, porque hasta los he visto asomarse. No me interesa. Usted y yo creemos que Dios tiene poder. Dios tiene poder para cambiar todos los pronósticos. Iglesia de Cristo, Dios tiene un ejército que si Dios despliega ese ejército en el mundo, en un solo día se acaba la pandemia. En un solo día se acaban los contagios. Porque Dios tiene un ejército en el cielo poderoso. ¿Y por qué Dios lo haría? Porque hay una razón que todavía ante Dios es mucho más grande que todas las pestes, plagas y virus que este mundo ha cruzado y está cruzando. Es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Para muchos es una religiosidad. Un muñeco, una cruz, un yeso, un plástico, una madera revestida en oro, otros de oro macizo. No, delante de Dios no hay muñecos, no hay imágenes, no. Delante de Dios hay una realidad. Y la realidad es que Cristo Jesús vino al mundo a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y me gustaría que tú te alistes en la lista, te pongas como número 2 por lo menos. Yo soy el primero. Y eso delante de Dios no lo va a cambiar el hombre, no lo va a cambiar la circunstancia, no lo va a cambiar la crisis, no lo va a cambiar los pronósticos. Jesucristo murió por esta plaga, Jesucristo murió por esta peste, Jesucristo murió por esta generación y por todas las generaciones anteriores. Y si Cristo tarda en venir por su iglesia, Cristo murió por las generaciones futuras. Así que delante de Dios está fresco, poderoso el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y usted no crea, mi amigo y mi amiga, mi amado oyente, usted no crea que Dios va a pasar por alto la sangre de su Hijo, la corona de espina de su Hijo, los clavos que atravesaron sus manos y sus pies, la lanza que abrió su costado, la risa, la burla y el escarnio que el ser humano hizo alrededor de la cruz de Cristo cuando echaban suerte para repartir sus vestidos. Y el otro que le gritaba y le clamaba, si eres hijo de Dios, haz algo. Pero hubo alguien que fue más sabio y más temeroso de Dios. Fue el que estaba a su lado que le dijo, no te olvides de mí cuando vengas en tu reino. Jesucristo colgando de la cruz le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Segundos, fracciones de segundos, cambia Dios los pronósticos. ¿Me entendió? El problema no está en Dios, el problema no está en Dios, el problema está en nosotros, que vivimos lejos de Dios, que no queremos reconciliarnos, que mucha gente agarró una Biblia como amuleto de suerte, mucha gente agarró una Biblia para ver qué protección me da, como si fuera. La Biblia no es un amuleto, es la sagrada palabra de Dios, es Dios hablándole a la humanidad, la Biblia es Dios hablándonos. Pero el hombre no tiene tiempo para Dios. El dinero, la fama, la gloria, la vanagloria, el poder. Tantas cosas han llenado el corazón del hombre. Lo alejaron, lo apartaron, lo llevaron lejos de Dios. Yo te animo en este domingo, Día del Señor, en que los templos están cerrados. Y usted no crea que están cerrados los templos de los evangélicos. Todos están cerrados. Todo se acabó y se cayó, todo, pero estamos en cuarentena, en la cuaresma, vamos camino a Semana Santa, vamos camino tranquilo, está todo cerrado, porque un virus le dijo al mundo, ser humano, sin Dios, no vales nada.
Sin Dios, tus poderes se caen en un día. Sin Dios, tu liturgia, Daniel, se hunde en un día. ¿Me entendió el mensaje? Sin Dios no somos nada. Y la iglesia de Cristo debe llevar esa palabra de vida, de fe, de esperanza, de consuelo a todo aquel que cree. Mi amado y mi amada, en este día, día del Señor, yo quiero animarte a que tú creas en Dios. Ores creyendo, porque Dios es poderoso para cambiar los pronósticos. En tu casa, tal vez ya el divorcio está golpeando las puertas. Los problemas, la economía, los chicos, la convivencia, cuando tenemos que habitar el mismo espacio mucho tiempo, todos juntos. No es fácil la convivencia. ¿Cuál es tu situación a la que te atreves hoy a creer y a confiar y a proclamar que Dios cambia los pronósticos? Cada provincia de Argentina, amados países, queridos países americanos, sudamericanos, europeos, en todo lugar del mundo, India, Asia, Australia, Dios puede cambiar los pronósticos. Yo sé que son caóticos y que los presidentes y los ministros y la ciencia médica y toda la gente está trabajando hasta donde ya no tiene más fuerza. Pero quiero animarte en este día, a ti que tienes que dirigir, gobernar, decidir, producir, hacer, enfermeras, médicos, toda la gente que trabaja en la seguridad, en la prevención, en la asistencia social y pública. Mis queridos, quiero decirle como pastor, simplemente como Daniel, un hombre de Dios, que no están solos. Tu lucha no es en vano. Tu lucha no es en vano. Pastor, ministro, iglesia, tu oración no es en vano. Tu lucha no es en vano. Vamos a seguir orando. Tal vez los que orábamos una vez estamos orando dos. Los que oraban dos estamos orando tres. Los que orábamos tres estamos orando cuatro. Los que estaban orando cuatro están orando 5 veces en el día. Y hay gente que no oró nunca y está sin orar y va a seguir sin orar. Claro, porque esa es parte de la verdad. Ya no estamos para mentirnos. Pero yo insto en este día, en el nombre de Dios, a que tú te atrevas a creerle a Dios, que Dios cambia los pronósticos. Extrañamos las reuniones, extrañamos la gente, extrañamos los compañeros, los ministros, extrañamos compartir un mate, un café, extrañamos compartir una comida, extrañamos un viaje, extrañamos vernos, todo eso es cierto. Pero esta es la parte que nos toca hacer ahora, aunque nos cueste y aunque nos duela. Pero creamos que Dios tiene poder para cambiar todos los pronósticos. Como ve, yo estoy trabajando desde el living de mi casa, desde el comedor de mi casa, asistido por mis hijas, por mi esposa. ¿Por qué? Porque es el lugar en el que estamos pasando estos días. Pero mi oración, mi clamor no cesa. Por cada circuito, por cada presbítero, por cada provincia, por cada familia, por cada templo. ¿Y usted se acuerda de todos los nombres, obispo? No, de todos no, pero los pongo de esa manera delante de Dios. Cada país de América, del mundo, que Dios tenga misericordia. Levanta los brazos, levanta la vista, mira al cielo, porque desde el cielo viene nuestra ayuda. Desde el cielo viene nuestro socorro. Del cielo vino la comida para Samaria, cuando solo reinaba la muerte, el caos. Para la iglesia y para el mundo en el que vivimos, también del cielo, de Dios, de Jesucristo, viene la esperanza. Recuerde que delante de Dios, el sacrificio de Cristo no es en vano. Está presente delante de Dios y Dios no lo va a pasar por alto. Y el Dios tiene el control de todo. Nos cuesta creer que Dios tenga el control de todo, pero te voy a decir algo. Aún dentro de toda esta crisis, vemos la misericordia de Dios, porque el pecado del hombre
es verdaderamente grande delante de Dios. Y la humanidad debe volver a Dios y volver al amor y a la comunión con Dios. Que Dios te bendiga en este día. Que Dios te bendiga en esta semana. Que Dios bendiga al mundo. Que Dios bendiga a los líderes que los he escuchado haciendo un llamado a la oración, al clamor. Que así sea en todos los líderes del mundo. Días pasados escuchaba una diputada del Paraguay que cuando le tocó el turno hablar dijo: hace un tiempo atrás, no muy grande, nombrar a Dios en este parlamento, dice ella, está en las redes, búsquelo. Nombrar a Dios en un parlamento era un insulto para muchos. Y yo dije, es verdad. Hasta hace 3-4 meses atrás, hablar de Dios. Si en la misma Argentina estábamos llamando a la muerte, ¿en qué país vive usted? En muchos lugares hablar de Dios era una ofensa. En muchos lugares hablar de Dios era ofender a las personas. Días pasados escuché a un médico que en su ciencia médica se tomó la libertad de decir 2 o 3 veces: no creo en Dios, o no digo que Dios exista. Lo lamento, pero Dios sí existe. Ahora él dijo algo que yo quiero rescatar. Tal vez usted lo vio en las redes. Él dijo algo que yo quiero rescatar. Y él dijo esto. El médico dijo esto: en mi práctica de médico, atendiendo a mis pacientes, he visto que aquellos que creen en Dios tienen como un medicamento extra para sus enfermedades y sus problemas, sus cosas. Porque cuando alguien cree en Dios, dice él, cuando se hacen tomografías computadas y ese tipo de estudios clínicos, médicos, dice, cuando alguien que cree en Dios vemos que hay una actividad en el cerebro distinta a los demás. Termina él diciendo, en definitiva, es bueno creer en Dios. Yo quiero decirte hoy como obispo y pastor, y sobre todo como hombre de Dios, que no solo es bueno creer en Dios, hoy es vital creer en Dios. Porque sin Dios, los países y esta humanidad no tienen futuro. Me gustaría compartir contigo una oración en el día de hoy. Si quieres, puedes acompañarme. Si no, es lo que tú decidas. Porque hay una eternidad a la que tú y yo vamos de camino. La podemos vivir con Dios en gloria, o la podemos vivir sin Dios y en el infierno. Pero no hable de eso ahora. Es la eternidad. Y vamos camino a ella. Y acá tenemos que definir dónde la vamos a pasar. Yo no puedo decidir por usted. Usted no lo puede decidir por mí. Y nadie puede decidirlo por nadie. Cada uno decide dónde pasará la eternidad. Yo te animo a que tu eternidad la pases en gloria con Dios, en paz con Dios, y tengas a Cristo Jesús en tu corazón como Señor y Salvador personal. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana quiero rogar por cada hogar y familia, por cada país, cada nación, cada estado, provincia, departamento, cada pueblo, cada aldea. Que tu misericordia, oh Dios, los alcance. Que tú, oh Dios, en el nombre de Jesús y por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, despliegues un ejército de ángeles que lleven vida, salud, sanidad, liberación por la sangre de Cristo que se vertió en la cruz y por las llagas que en el cuerpo de Cristo fueron hechas para sanidad de esta tierra y de esta humanidad. Oh Dios, te ruego en esta mañana en el nombre de Jesús por las miles de familias en el mundo que han perdido sus seres queridos, que tú les lleves consuelo, que tú les lleves vida y que tú les lleves esperanza. Porque tú, oh Dios, eres el único que lo puedes hacer. No hay absolutamente nadie en este mundo, oh Dios, varón o mujer nacido de mujer, que pueda hacer algo por esta humanidad. Llevar consuelo, vida y esperanza, solo tú, oh Dios,
a través de Jesucristo y de tu Espíritu Santo. Bendice, oh Dios, bendice los gobernantes, bendice la gente de la ciencia, de la medicina, bendice la gente que trabaja en hospitales, clínicas, sanatorios, geriátricos, la gente que trabaja en la vía pública, la policía, de todas las departamentales, de todos los niveles de las naciones, y también de aquellos que desde el trabajo más pequeño hasta el más importante, todos hoy son importantes para mantener la vida, la paz, la tranquilidad y la higiene de este mundo y de esta sociedad. Son muchos, oh Dios, los que hoy trabajan y muchos también los que están en sus hogares. Pero que en esta mañana cada corazón y cada mente despierte a tu palabra, que hay poder en el nombre de Jesucristo, oh Dios, para que Dios cambie todos los pronósticos que tiene esta humanidad. Lo pedimos, oh Dios, en el nombre de aquel que lo hizo posible en la cruz del Calvario. Jesucristo es su nombre. Nombre sobre todo nombre. Y delante de ese nombre, un día toda rodilla se ha de doblar en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua ha de confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te cuide, Dios te guarde, y que el mundo tenga una semana hacia la luz, una semana hacia la esperanza, una semana hacia la vida. Dios comienza a cambiar los pronósticos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo envío una palabra de fe, de vida y de esperanza sobre tu casa, tu hogar y familia. Y sigamos orando los unos por los otros. Cuando la casa de Dios se abra, tú debes ser la primera. Tú debes ser el primero en correr y darle gracias al Dios del cielo, porque su misericordia es nueva cada mañana. Un abrazo grande, grande para todos. Que Dios me los bendiga y seguimos juntos durante los días y semanas a través de las redes, a través de la palabra, a través de la oración, a través de algún escrito. Dios te bendiga, Dios te guarde hasta siempre.